Edad antigua, civilizaciones a principios de los tiempos, entre las cuales tenemos Sumeria, Egipto, Grecia y Roma. ¿Qué es la Edad Antigua? La Edad Antigua fue la época en donde se desarrolló el inicio de la vida urbana con la construcción de ciudades amuralladas. Con esto surge la creación de leyes para establecer un orden. También comienzan a desarrollarse distintos tipos de religiones organizadas. Civilización sumeria. La civilización sumeria es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. La sedentarización del hombre hizo necesaria la utilización de algún sistema para que quedasen grabadas permanentemente situaciones diarias que debían preservarse, lo que llevó a inventarse la escritura. Esta surgió por primera vez en Sumer, hacia la mitad del cuarto milenio, siendo esta la lengua escrita más antigua y extendiéndose rápidamente por todo Mesopotamia. Esta recibe el nombre de cuneiforme, debido a que se graba con la punta de una caña sobre las tablillas de barro. Los textos sumerios conocidos incluyen textos personales y cartas de negocios y transacciones, recibos, listas de léxico, leyes, himnos y plegarias, encantamientos mágicos e incluso textos científicos de matemáticas, astronomía y medicina. Muchos textos sobrevivieron en múltiples copias, ya que fueron transcritos varias veces por escribas. Eran las personas que conocían la escritura, especialmente la escritura cuneiforme, encargados de redactar textos y también de leerlos y organizar su clasificación en los archivos. La invención de la escritura tuvo grandes repercusiones, la redacción de las primeras leyes, como el famoso Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es la más antigua colección de leyes que hasta hoy se conoce. Contenía código penal y procesal, código civil, código comercio y marítimo. Regulaba los contratos como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión y depósito. La propia organización del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los templos, exigían el registro de sus actividades económicas en cuentas detalladas. Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias que realizaban préstamos. Egipto. Egipto, junto con la mesopotámica, fueron el origen de la actual cultura occidental, influyendo decisivamente en la historia de la humanidad. Si importante fue la contabilidad entre los pueblos de Mesopotamia, en Egipto aún más necesario fue su uso en una sociedad tan rígidamente centralizada como la del Egipto faraónico. El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro. El papiro es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de una planta acuática. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de descifrar para los estudios. La escritura hierática es la forma abreviada de los jeroglíficos. Los escribas eran especializados en llevar las cuentas de los templos, del Estado y de los grandes señores. Grecia. Se le suele considerar la cuna de la civilización occidental, ya que sus grandes pensadores fueron los que desarrollaron los primeros conceptos de la filosofía. La civilización griega era básicamente marítima, comercial y expansiva. Con la aparición de los banqueros aparece también un nuevo libro contable. Se utiliza para llevar un registro detallado de los nombres de las personas a quien se le otorgaba un préstamo. Los templos helénicos fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resultó preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo importante, en efecto, poseía su tesoro. Los banqueros llevaban fundamentalmente dos clases de libros de contabilidad: el diario, efemérides, y el libro de las cuentas de clientes. El lugar en que los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa documentación contable lo constituye el santuario de Delfos. La contabilidad pública también se desarrolló en las ciudades griegas. Roma. Roma se caracteriza por llevar una contabilidad organizada. Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal manera que algunos historiadores han creído ver en ellos algunos fragmentos incompletos, un primer desarrollo del principio de la partida doble. Sin embargo, es donde se encuentran testimonios especificados e incontrovertibles sobre la práctica contable. Desde los primeros siglos de fundada, todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado adversario, el cual era una especie de borrador, ya que mensualmente los transcribía con sumo cuidado en otro libro, el códex o tubular.
en el cual a un lado estaban los ingresos, acceptum, y al otro los gastos, expensum. Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y XV. Convencionalmente, su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta. En la Edad Media, la ciencia contable europea sufrió un retroceso. La caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión bárbara germana llevó a la drástica reducción del comercio. Las cruzadas fueron el primer gran hecho histórico que volvió a dar al comercio una amplitud olvidada desde la caída del Imperio Romano. Fueron las cruzadas las que provocaron con los grandes movimientos de personas, tropas y bagajes un claro renacimiento de la actividad comercial a lo largo y ancho del Mediterráneo, lo que estimuló la aparición de nuevos instrumentos financieros. Durante el periodo románico del feudalismo, el comercio cesó de ser una práctica común, por lo tanto, el ejercicio de la contabilidad tuvo que haber sido usual, aunque no se tenga un testimonio que lo compruebe. La interrupción del comercio hizo que la contabilidad fuese una actividad exclusiva del señor feudal. Esto se debió a que los ataques de las invasiones árabes obligaron a los europeos a protegerse en sus castillos. Fueron 3 ciudades italianas las que se consideraron los focos comerciales más importantes y por lo tanto contables. Las 3 ciudades fueron Florencia, Venecia y Génova. En la Italia feudal era una necesidad cotidiana la contabilidad y es en las ciudades-estado de esta época que se producen los mayores avances de la técnica contable, pues fue en estas que se generalizó la práctica de la contabilidad por partida doble. El Renacimiento. Con la invención de la imprenta en 1450, el saber, que hasta ese momento se mantenía en poder de unos pocos, se generalizó. También se agudizaron los conflictos entre la nobleza y la monarquía por el control político. El poder de la Iglesia se debilitó a raíz de la reforma luterana. En esas circunstancias se produjo el auge de la artesanía y de la economía monetaria, que a su vez dio un impulso al comercio, a la industria y a las obras públicas con mecanismos como el crédito y los impuestos. Y por último, después del siglo XVI, surgieron los hombres de negocios, fundadores de bancos y nuevas industrias y creación de grandes compañías comerciales. Edad Moderna. La Edad Moderna se inició oficialmente en 1453 con la conquista de Constantinopla por los turcos. Tuvo como figura principal a Luca Pacioli, quien sistematizó y popularizó el sistema de partidas dobles desarrollado por las ciudades del norte de Italia en la Baja Edad Media. Al final del siglo XVIII eclosionó la revolución industrial en Inglaterra. El surgimiento de las grandes industrias hizo a la contabilidad tradicional, que calculaba el coste con base al gasto de adquisición de las mercancías que habían sido vendidas, no suficientemente evolucionada. Por ello surgió la contabilidad de costos, que pasó a calcular el coste de cada producto perdido como base en la estimativa del gasto de fabricación de cada producto vendido. De la revolución industrial a la revolución tecnológica. Paralelamente al desarrollo del comercio se produjo el resurgimiento de la ciencia. El tiempo y las necesidades productivas conducían a una profundización en el estudio de la física, la mecánica, la anatomía y la fisiología. Al término de la Revolución Francesa, que aseguró en Francia el triunfo político de la burguesía, en Inglaterra, impulsada por la innovación tecnológica, se inició una transformación industrial sin precedentes. En cuanto a la finalización de la Primera Guerra Mundial, queda un preámbulo a la Segunda. Hitler sube al poder por una doctrina muy parecida a la italiana en 1933, cuando es elegido canciller allí mismo. Con esto tuvo el poder para modificar poco a poco la política. También lograba que todo el mundo estuviera a favor de él. Así pues, creó un partido único y así fue dejando al lado la Constitución, basada en la teoría racial. Producto de este partido era entre ellos creerse más o superior que los demás. Al mismo tiempo, Alemania aceptaba esto. En efecto, surgió Alemania.
prosperó su economía y se volvió rica rápidamente. Otro punto es que Europa necesitaba reconstruirse y la idea de Hitler era la guerra, pero de esto se dieron cuenta muy tarde. Por otra parte, Hitler quiere destruir Polonia y por causa de no quitar las tropas que envió a esta, Inglaterra entra en guerra contra Alemania en 1939. Posteriormente estalla la Segunda Guerra Mundial. Más tarde Hitler desarrolla la Guerra Relámpago y por consecuencia de esto se divide Francia, ya que una parte de esta se rinde, se cansa. Más adelante surge la gran invasión, llamada el desembarco en Normandía, contra los alemanes, de modo que Hitler se suicida. Seguidamente, Indochina empezó la guerra nuclear. De ello se desprende y cae la bomba de Nagasaki en Japón, y Japón se rinde. Como resultado, todos pensaban quitarse la vida. Con todos estos sucesos terminó la Segunda Guerra Mundial. Un mundo surge de las cenizas, el dolor causado por la guerra. Todos los países quedaron subordinados a manera de cómo se iban repartiendo los territorios. Acto seguido, los espías se vuelven objeto importante, el alma de la Guerra Fría. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza un proceso llamado la descolonización para los africanos. El amo blanco se va, también esto sucede en India y China. En esa época surge un hombre llamado Gandhi, el cual dinamizó su pueblo y llega a la India haciendo un recorrido por todo el país. Tenía un alma grande y su invitación al pueblo de la India era desobedecer a los británicos, de modo que en 1930 él proclama la Marcha de la Sal, la lucha contra la manufactura y la industria textil, todo tejido de sus manos por el pueblo hindú. Más tarde, Martin Luther King llegó a la igualdad ante la ley en Estados Unidos, llevando la grandeza del espíritu al corazón de la historia. Luego surgen los países del tercer mundo y una nueva mirada. Mientras tanto, en Europa se estaba dando un fenómeno por el impacto tan fuerte y la oscuridad de la cual estaba saliendo, un dolor espiritual. En el mismo momento llega la literatura y hace un cambio universal. Grandes personajes literarios formaron parte del desarrollo de varios países. La industria crece extremadamente en Estados Unidos. Surge un modelo económico, la industria más grande y abundante. Seguido a esto, el hipismo desarrolla una crítica muy fuerte para los Estados Unidos y se entiende que el eurocentrismo, la ciencia priman y que la imaginación también es ciencia. Por consiguiente, a beneficio de las mujeres que anteriormente debían tener un hombre para que interviniera por ellas, se les dio libertad de tomar decisiones, la capacidad de elegir si tener hijos o no, por medio de la invención de la píldora anticonceptiva, tanto como decidir sobre su propia vida, de ahí que surgieron los movimientos feministas. Más tarde surge la llamada crisis energética, por controlar el petróleo por los árabes en 1989.